Un saludo a todos nuestros auditores, les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, aquí en compañía de mi hermano Andrés. Muchas gracias, pastor, un agrado estar una vez más acá. Así es, bueno, y estamos revisando el Evangelio de Mateo, estamos en el capítulo 5, un capítulo bastante extenso, tiene 48 versículos, y este capítulo 5... nos da a conocer el discurso público, el sermón del monte que Jesús predicó, ¿no es cierto?, en la región de Galilea, ante muchos discípulos, donde entregó muchas enseñanzas. Las más características o las que más conocemos, por así decir, son las famosas bienaventuranzas, que ya analizamos cada una de ellas. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no fue o no se limitó solamente a estas bienaventuranzas, sino que toca muchos tópicos acerca de nuestra concepción como iglesia o como cristianos en relación a la ley judía. Vamos a ver hoy día, por ejemplo, cuál es la posición de Jesús en relación a la ira. Va a hablar también el Señor más adelante de temas que son socialmente complicados muchas veces, pero reales, como el adulterio, el divorcio, en fin, y va a rematar con lo que es el amor a los enemigos, que es un estándar, podríamos decir nosotros, no podríamos decir, de hecho es de carácter sobrenatural, pero que también está consignado dentro de este tremendo discurso, este tremendo sermón que el Señor, ¿no es cierto?, da a esta audiencia indeterminada que se encontraba en la región de Galilea. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 26, donde Jesús comienza a hacer ya un contraste, por así decir, entre lo que la multitud escuchaba de boca de los fariseos y cuál era, ¿no es cierto?, no solamente la verdadera ley, sino que además lo que venía Jesús a agregar, o mejor dicho, a cumplir, que era la gracia, ¿no es cierto? Recuerden que dice que por Moisés vino la ley y por Jesús vino la gracia. No es que una viene a eliminar a la otra, nunca fue así, ni siquiera Jesús lo declaró, sino que Jesús viene a completar y a dar el sentido real de lo que era la ley. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, es una porción bastante fuerte en términos de lo que significa realmente la enseñanza que Jesús nos está entregando, porque tal como estábamos conversando fuera de micrófono, cuando uno se retrocede un par de versículos al versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Entonces ese concepto de no abrogar sino que por el contrario cumplir, debemos ahora nosotros asumirlo a la luz de lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo ahora, ¿no es cierto?, en que la ley enseñaba no matar, teniendo claro que la palabra matar, ¿no es cierto?, es la palabra que se traduce ahí, matar, es el asesinato, ¿no es cierto?, el homicidio. Exacto. Podríamos decir nosotros calificado con alevosía y premeditación, no solamente el concepto de matar en términos genéricos. Vamos a ver
en el estudio del Nuevo Testamento también cómo es que el Señor regula también esta situación de la pena de muerte, por ejemplo, que es un tema que nunca ha dejado de estar presente en nuestra sociedad, a pesar de que la pena de muerte en nuestro país está abolida. Sí, quería comentar, Carlitos, que esa palabra que utilizó Jesús, cumplir, no vengo a abrogar la ley, sino para cumplir, es pleiro en griego, pleiro, y su significado exactamente es plenitud, es hacer completa, es llenarla hasta el tope. Y eso vamos a ver que justamente en estos versículos vamos a entender ese concepto de pleiro, de llenar hasta el tope, por favor. ¿Ah? Entonces, aquí se va a entender súper bien en estos versículos, llenar hasta el tope, llegar hasta arriba, hacer que la ley se entienda, pero que se entienda a la perfección. Y muy bien, como comentabas tú también, el tema del asesinato, del matar y el asesinato. A veces a los cristianos se les entiende mal, en el sentido de que dicen, pero ¿cómo es esto que yo creí que tú estabas, como dicen, a favor de la vida? Provida. No la ISAPRE. O no, provida la FP, perdón. O proelección. Normalmente se escuchan esos dos términos, proelección o provida. Y la verdad es que, claro, nosotros somos provida en el sentido de estar en contra del aborto, pero muchas veces estamos de acuerdo con las medidas o a veces cuando hay países que toman y deciden tener esta pena de muerte. Entonces no entienden, ¿cómo que tú eres pro vida? Y la verdad es que los cristianos no somos pro vida, nosotros somos pro justicia de Dios. Y a veces vemos que en las Escrituras la justicia de Dios efectivamente protege la vida de un ser que está formándose en el vientre de su madre, pero también vemos que Dios es pro justicia en el sentido que sí, promueve el castigo y promueve la pena de muerte en ciertos casos. Así es, por eso es tan importante entender este concepto de la ira, porque este concepto nos va a enseñar el complemento o va, mejor dicho, a ordenar de manera perfecta lo que significa un poco lo que hemos estado conversando con Andrés, que puede resultar un tanto contradictorio para las personas, pero la verdad que no es así, porque justamente cuando está hablando de que hay no nos permite el Señor la ira, es porque en definitiva está asociándola a lo que normalmente lo asociamos nosotros, que es la venganza. Entonces el Señor instituyó, por supuesto, la protección de la vida como un bien soberano de Él. Sin embargo, desde el libro del Génesis, en el capítulo 9, cuando Moisés comienza la repoblación del planeta posterior al diluvio, le entrega al gobierno humano, por así decir, la prerrogativa de establecer una ley que cumpliese, por así decirlo, de manera justa, el hecho de que el que derrama sangre de un ser humano a través del asesinato, la única forma de que exista un efecto de justicia compensatoria, por así decir, es tomando la vida de quien la tomó de ese inocente. Entonces, nosotros, bueno, es un tema que no está directamente relacionado con esto, pero sí, por supuesto, que lo toca tangencialmente por el hecho de que no se faculta para tomar en nuestras manos la venganza ni dar rienda suelta a la ira, ¿no es cierto?, cuando hemos sido dañados o hemos sido perjudicados o alguno de nuestros familiares ha sido, ¿no es cierto?, se le ha quitado la vida. El tema es que la justicia humana el día de hoy está completamente tergiversada, porque efectivamente existe una protección y un amparo al asesino y una total indefección hacia aquellos que han sufrido en manos de este asesino. Pero el Señor aquí nos dice, ¿no es cierto?, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está refiriéndose al hecho de asesinar a alguien, y cualquiera que matare será culpable de juicios. Seguimos en el contexto del asesinato. También la Biblia describe asesinatos casuales, ¿no es cierto?, en fin, situaciones en las cuales no hay una premeditación ni una intención, pero sin embargo de alguna manera accidentalmente se le provoca la muerte a otra persona. También hay un tratamiento para eso en la Escritura. Pero el Señor va al corazón nuestro como cristianos, en el cual nos dice que Él
dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra ahí enojo no es molestarse por algo, ¿no es cierto? Porque nosotros constantemente en nuestras relaciones interpersonales tenemos diferencias y muchas veces esas diferencias nos provocan un grado de enojo. No es el enojo trivial, por así decir, al que se refiere esto, sino que es la amargura que se empieza a generar, que se empieza, ¿no es cierto?, a depositar en el corazón y en la mente de una persona, y esa amargura y ese enojo se va transformando en odio. Yo quiero traer a colación, por ejemplo, bueno, hoy día prácticamente no hay noticiero o no hay día en el cual no haya alusión a alguna noticia de un asesinato violento. Y cuando uno analiza un poco la historia de estos asesinatos, se da cuenta que hay una amargura y un odio que se ha gestado por un tiempo en relación a la situación o a la persona, en este caso a la víctima. Entonces, cuando se habla de los famosos crímenes pasionales y todo esto, son justamente estos odios que llegan a tal punto, ¿no es cierto?, de quitar la vida de otra persona. Entonces, cuando nosotros comenzamos en nuestro corazón a esa ira, a guardarla, ¿no es cierto?, a acumularla, comenzamos incluso a fantasear en nuestra mente pervertida acerca de la forma de vengarnos o la forma que quisiéramos que de alguna manera la otra persona pagara lo que nos ha hecho o lo que nos está haciendo. Entonces, el Señor nos está diciendo que nosotros no tengamos una diferencia y esa diferencia en algún momento provoque un grado de disensión. Obviamente eso es natural a nuestra propia existencia, pero lo que está hablando, ¿no es cierto?, es que nosotros comencemos a albergar amargura, odio contra una persona, llegando en un extremo, ¿no es cierto?, a ejecutar el acto del asesinato. Pero Dios, el Señor Jesucristo, nos dice que ya el pecado está cometido cuando nosotros ya comenzamos a albergar esa amargura y de un enojo, una molestia, la comenzamos a transformar, ¿no es cierto?, ya en un deseo de venganza y comenzamos a albergar nosotros definitivamente odio a esas personas. Es terrible. Sí, aquí queda súper claro, como estábamos hablando antes, el tema de llenar la ley, de llenarla hasta el tope. Así como los judíos tenían este concepto tan religioso de la ley, ¿cierto? Y ellos decían, no he matado a nadie. Aquí el Señor nos dice, no, ojo, no basta, no es solamente que no mates a nadie. Y empieza a describir esta escala, ¿cierto? Parte con un enojo, dice, va a ser culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, ya no estoy enojado, sino que además le digo, insulto, por así decir, a mi hermano, le digo necio. Y más allá, si yo le digo fatuo, que es como, ya era como un insulto mucho más fuerte, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el Señor no es religioso, no basta con las cosas que yo hice o no hice, sino que aquí está hablando qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Hay enojo en nuestro corazón? Cuidado con eso. Más encima, estoy insultando a mi hermano o lo insulto de manera muy fuerte. O incluso de manera silenciosa, uno puede sentir, ¿no es cierto?, o incluso hacer e insultar a alguien en su mente y desear realmente tener la oportunidad de, entre comillas, darle su merecido o algo por el estilo. Y eso se da mucho. Desgraciadamente también en el seno de la iglesia, por producto de diferencias, envidias, en fin, en el cual se comienza a albergar un grado de amargura y de ira hacia otras personas. Así es. Ahora, en los versículos 23 en adelante, el Señor Jesucristo nos está dando la respuesta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cierto? Dice, por tanto, de ahí en adelante está considerando todo lo que se mencionó anteriormente, ¿cierto? Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor, no sacamos nada con ser, nuevamente Jesucristo ataca la religiosidad, no sacas nada con traer tu ofrenda ante Dios, no sacas nada con ir a la iglesia, dar tu ofrenda a la iglesia, ayudar a los pobres, etcétera, digamos, hacer buenas obras. No sacas absolutamente nada. Lo que dice el Señor, primero, reconcíliate.
detente. Cualquier cosa que estés haciendo, detente. No hay nada más importante. Detente. Ve y reconcíliate con tu hermano. Después, presenta tu ofrenda ante Dios. Sí, yo conozco gente, y he conocido gente sumamente religiosa, sumamente, digamos, incluso participativa en obras de caridad, sin embargo con un odio tremendo hacia familiares propios, no solamente un concepto de frustración, sino que de odio, pero siguen haciendo eso porque de alguna manera tratan de aquietar lo que es su conciencia, pero para Dios es algo totalmente nefasto que nosotros ejecutemos cualquier servicio por importante entre comillas que ésta puede resultar, si en nuestro corazón está infestado por el odio hacia personas, situaciones, en fin, obviamente en el caso nuestro como seres humanos hacia otras personas. Vamos a ir a la pausa musical y al regreso continuamos con esta temática. Bueno, estamos de regreso después de esta pausa musical y seguimos en el capítulo 5, un tema que obviamente trae coletazos, por así decirlo, porque claro, todos nosotros de alguna manera nos amparamos en el hecho de que, bueno, espero que ninguno de nuestros auditores esté en esa condición, pero no hemos físicamente eliminado a nadie, ¿no es cierto? Pero si usted hace una pequeña introspección, quizás encontrará sin mucha dificultad personas a las cuales usted no aprecia, maltrata, ¿no es cierto?, ya sea verbal o físicamente, o incluso, ¿no es cierto?, que considere inferior que usted. Entonces son todos temas que tienen que ver con esta actitud espiritual que el Señor Jesucristo está demandando de sus hijos, de su iglesia, en relación a lo que significa realmente una ira desatada, una amargura, ¿no es cierto?, enquistada en el corazón nuestro, que puede traducirse perfectamente en un homicidio físico, pero que seguramente y permanentemente se transforma en un homicidio espiritual, emocional, ¿no es cierto?, y en un mal deseo hacia la otra persona. Es tan fuerte esto que después vamos a llegar al versículo 38 cuando habla de el amor a los enemigos. Imagínese usted, o sea, muchas veces estas mismas personas que nosotros consideramos nefastas para nosotros, no necesariamente constituyen lo que llamamos enemigos, o sea, son para nosotros en algún sentido enemigos. Pero el estándar del Señor Jesucristo es realmente altísimo y por eso que es solamente de carácter sobrenatural. Imagínense que cuando revisamos el tema de la mejilla, colocar la otra mejilla, en fin, no buscar revancha muchas veces cuando se nos está a nosotros de manera personal injuriando, sino que tener esa reacción cuando es injuriada la palabra o nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros por supuesto que no tenemos el mismo nivel de reacción. Entonces todo esto es un proceso de transformación, amigos auditores, que requiere de una obra sobrenatural, algo que no está en nosotros, porque en nosotros está la amargura, el deseo de venganza, el orgullo, ¿no es cierto? Y normalmente la venganza excede la ofensa que hemos recibido. Nosotros a veces hemos recibido una ofensa de un tamaño y nuestra venganza, aun cuando no la hemos ejecutado en nuestra mente, esa venganza es el doble o el triple en cuanto a cuantía y cualitativamente, ¿no es cierto?, hacia la persona que nos hizo algún daño. Sí, es increíble también cómo el Señor Jesucristo en el fondo nos enseña, digamos, de que si yo le digo a alguien algo, aparece traducido como fatuo, si le digo a alguien fatuo, estoy expuesto a ir al infierno, dice. Es bastante claro. Y la palabra fatuo es moros en griego y quiere decir algo como torpe, alguien impío, una persona que está sin Dios. Y esa palabra me deja a mí expuesta al infierno eterno. Entonces, increíble como el Señor Jesucristo, por así decir, está equiparando lo que aparece en los 10 mandamientos
tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 6, ¿cierto? El no matarás, el matar, el quitarle la vida a alguien, el asesinar a alguien, él lo está equiparando con llamar a alguien fatuo. Entonces es increíble lo fuerte que es esto, porque nos está diciendo, oye, tu corazón, me interesa lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay odio, hay este deseo de venganza, hay amargura, si yo insulto a una persona con algo tan relativamente liviano como fatuo, una persona que no tiene mayor inteligencia, una persona que está sin Dios, una persona impío, estoy expuesto a irme al infierno. Entonces no saco absolutamente nada, y nuevamente el ataque a la religiosidad, con hacer buenas obras. Primero debo ponerme a cuentas con mi hermano, y después, ojo que el Señor tampoco nos está diciendo no hagan buenas obras, dice, y después Exacto. trae tu ofrenda, después haz buenas obras, digamos. Exacto. Bueno, el tema es cómo es que nosotros debemos efectivamente asumir esta demanda que el Señor Jesucristo nos hace en su palabra. En primer lugar, media la sobrenaturalidad, por lo tanto, toda persona nacida de nuevo es la única que tiene el poder sobrenatural en la persona del Espíritu Santo para sufrir esta transformación, esta metamorfosis de ser una persona vengativa en sus distintos niveles, ¿no es cierto?, desde el simple pensamiento o la descalificación hasta el asesinato físico de una persona. Por lo tanto, no excluye a nadie, porque todos hemos albergado ese tipo de sentimientos o de emociones. El Señor, por supuesto que lo está diciendo a sabiendas de que el ambiente en el que vivimos es un ambiente hostil por todas partes. O sea, estas palabras no están dichas, ¿no es cierto?, en un lugar o para ser aplicadas en un lugar inocuo o sin dificultades, o donde todos de alguna manera operen en la misma frecuencia y no existan diferencias. Nosotros, lo increíble de esto es que justamente estamos llamados a vivirlo en medio de una sociedad, como dice la misma palabra, maligna y perversa. Una sociedad que va a buscar nuestro mal, una sociedad que va a buscar la anulación de la palabra de Dios, y que se va a empeñar en ser hostil a todo lo que venga de Dios y todo lo que sea de Dios, y por supuesto a nuestra propia persona. Entonces es interesante que Dios coloca este estándar con ese conocimiento. Es como cuando dice: yo los dejo en el mundo, pero no son del mundo, no los saco del mundo, sino que pido que los cubras del maligno, o sea, del mismo Satanás, que gane terreno en nosotros y nos haga de alguna manera fracasar en el proceso de transformación que el Señor nos está llevando adelante en nosotros. Jesús se enfrentó a muchos enemigos. Estos mismos fariseos albergaron durante el ministerio público de Jesús tal amargura, tal rabia, ¿no es cierto? Probablemente no empezaron a odiar a Jesús inmediatamente, empezaron a tener diferencias con Jesús, a confrontarlo, a no gustarle la respuesta de Jesús, a que esa respuesta comenzó, ¿no es cierto?, en vez de corregirlos, comenzó, ¿no es cierto?, a provocar en ellos un deseo de venganza, hasta llegar a la planificación de su muerte. Su muerte, y varias veces. Entonces, vemos que ahí el proceso, o sea, el ministerio de Jesús, ministerio público, fue de 3 años. De hecho, Jesús frecuentaba las sinagogas en un principio también, y de alguna manera él había establecido un vínculo con los fariseos. Le llamaban rabí. Entonces, pero sin embargo, al pasar el tiempo, en vez de corregir su conducta y de ver y acercarse a la luz, la empezaron a repeler, al punto, ¿no es cierto?, de planificar su muerte con toda una serie de subterfugios antilegales, ¿no es cierto?, totalmente reñidos incluso con sus propias leyes, pero con la única finalidad de dar muerte a Jesús. Hacer callar a este hombre que los exponía en toda su pecaminosidad. Es terrible, porque
llega tal su odio, ¿no es cierto?, que no hay muestras de compasión, incluso en la condición en que Jesús se encuentra, cuando ellos dicen, a ver si viene Elías, si eres el Cristo, bájate de ahí, vamos a creer en ti. O sea, aún en esa situación, imagínese usted el odio que tenían hacia él, que no había ni siquiera un grado de compasión por un ser humano totalmente desfigurado por los golpes, los latigazos, ¿no es cierto?, y colgando de una cruz. No hay misericordia, no hay compasión, no hay nada. Y no solamente no hay nada, sino que además hay burla, hay una actitud destructiva en lo psicológico. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Entonces, hasta el último. Eso es, ¿no es cierto?, que la raíz de amargura se transformó en odio, y ese odio, ¿no es cierto?, es justamente, ellos podrían incluso decir, los fariseos, nosotros no matamos a Jesús, nosotros lo entregamos a Pilato, ¿me entiendes? Pero ellos presionaron para que Jesús fuera crucificado. Bueno, los dos versículos que leímos, digamos, que vienen a continuación, son similares en algunos aspectos, pero también son bastante diferentes, porque dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí no está hablando de que yo estoy enojado con mi prójimo o yo he insultado a mi prójimo, sino que aquí es que mi prójimo tiene algo en contra de mí, y particularmente lo que aparece en el versículo 26 dice, ¿cierto?, hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, yo le debo algo a mi prójimo y por eso mi prójimo está enojado conmigo. Airado conmigo, claro. Exactamente. Y eso también a nosotros los cristianos nos debe decir: oye, aunque tú seas cristiano, aunque tú seas hijo de Dios, no creas que no tienes que pagar las deudas. No creas que tú no tienes que pagar las consecuencias de tu vida previa a ser cristiano. Hay mucha gente que antes de ser cristiano era muy desordenado, tenía deuda, o estuvo en la cárcel, etcétera, digamos, tiene un matrimonio desordenado, sus hijos no le hacen caso, están, no sé, perdidos en el mundo. No creamos que por el hecho de que ya, ahora soy cristiano, yo no tengo que enfrentar las consecuencias de mis actos previos o mis actos actuales incluso. De repente hay personas que se quejan y dicen: ay, este señor, ¿por qué me tiene así tan apretado en términos económicos? Y uno empieza a preguntarle: bueno, pero ¿qué te pasó? No, es que, bueno, me compré un auto y último modelo y una camioneta grande, etcétera, y en realidad Ford, americana. Nada personal, no, digamos, sí, con los vehículos. Pero en el fondo, claro, la persona se endeudó y ahora tiene que pagar las consecuencias. Entonces, no por eso, no porque sea cristiano, no porque sea un hijo de Dios, digamos, no va a tener que pagar las deudas, no va a tener que ponerse al día, digamos, sino que todo lo contrario. Por ser hijo de Dios, por tener la misericordia del Señor, por tener la promesa de vida eterna, con mayor razón tiene que sentarse y empezar a ordenar su vida. Y lo que por eso dice también la palabra de la carta de Timoteo, aunque es un requisito que ahí está explícito para el liderazgo de una iglesia, ¿no es cierto? Pero también, por supuesto, son aplicables a todos nosotros como miembros de la iglesia, en el cual dice que debemos tener buen testimonio con los de adentro y también con los de afuera, para no dar lugar al diablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, tal como dices tú, a veces nosotros como cristianos nos sentimos perdonados por Dios y creemos que ese perdón abarca los daños que hemos hecho también a personas a las cuales quizás le debemos, ¿no es cierto?, en términos de dinero, a las cuales les hemos fallado. Entonces no podemos solamente decir, bueno, Dios me perdonó, así que está todo listo, soy una nueva criatura. Sí, pero la deuda la tienes igual. El trabajo lo hiciste mal igual. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros ahí? Es justamente dejar esa conducta religiosa y nosotros
como dice, hasta donde dependa de nosotros estar en paz con todo. Es decir, ir nosotros donde la persona a la que hemos ofendido y realmente ofrecer, no solamente pedir el perdón, ¿no es cierto?, sino que también esforzarnos por restituir de alguna manera, si es que es posible, el daño que hemos causado. El daño que hemos causado. O sea, el albañil que se convierte, ¿no es cierto?, tiene que ir al baño de la persona que le hizo el trabajo y le dejó los cerámicos chuecos, volverlo a sacar y con su propia cuenta, ¿no es cierto?, dejarlos claritos, ordenaditos, hacer bien las cosas, porque si no la gente queda con eso y es una trampa y es un escollo que las mismas personas muchas veces les genera amargura. Dicen, mira, a esta hora me viene a hablar de la Biblia y cuando yo le encargué una cuestión me dejó la tendalá. Eso, pero lo he escuchado durante mucho tiempo y desgraciadamente más frecuente de lo que uno quisiera. Entonces ahí también está el testimonio. No solamente yo de ahora en adelante tengo que comportarme de tal o cual manera, sino que mirar hacia atrás, digamos, y ponerme a cuenta con aquellas personas a quien yo le debo dinero o le debo una disculpa o traté mal. Si estamos hablando en el ámbito familiar, ¿qué pasa si yo fui infiel a mi esposa? ¿Qué pasa si yo crié mal a mis hijos? No los crié, no les puse atención. Tengo que ponerme al día, tengo que enfrentar las consecuencias, pero sabiendo que, y eso es lo importante, que no debo temer, porque haciendo las cosas como corresponden, diciendo la verdad, poniéndome a cuenta, el Señor me va a sostener. Y las consecuencias van a ser duras, pero va a ser correcto, digamos. Exacto. Hay una historia muy digamos, decidora al respecto, que es la famosa historia de Zaqueo. Zaqueo cuando ve a Jesús, ¿no es cierto? Y Zaqueo se convierte, sin duda alguna, el Espíritu Santo tocó su corazón, inmediatamente hay una reacción, ¿no es cierto?, que muchas veces falta en el pueblo de Dios, que es una reacción de la restitución. Zaqueo, sin duda alguna y con toda certeza, era odiado por toda la población de Jerusalén, o a quien le correspondiese, ¿no es cierto?, el cobro de los impuestos, porque eran personas usureras que hacían, ¿no es cierto?, realmente mal uso del cargo que ostentaban. Sin embargo, Zaqueo no solamente dice voy a restituir lo que debía, sino que además lo voy a devolver cuadruplicado. Es decir, él realmente hay un deseo de restitución, hay un deseo, ¿no es cierto?, de dar al otro no solamente una disculpa, no solamente un remordimiento, sino que el verdadero arrepentimiento lo que hace es que va a esforzarse por restituir el daño que se ha causado en la medida de lo posible. Nosotros sabemos que si una persona le ha quitado la vida a otra y después, se arrepiente en el Señor, no va a restituir esa vida desde el punto de vista físico, pero sí tiene que estar dispuesto a pagar las consecuencias que provengan de eso también. Entonces siempre hay oportunidad de poder no generar dolor o amargura en quienes nos rodean. Sí, Zaqueo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19. Los versículos 8 en adelante dicen: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Entonces nos damos cuenta cómo Zaqueo hace un esfuerzo gigantesco por restituir, dar la mitad de sus bienes a los pobres, a los que probablemente y con toda seguridad él igual oprimía, porque en los pobres no existían para Roma en cuanto al pago de los impuestos. Todos tenían algo que dar, o mejor dicho, nadie podía no dar nada. Entonces, pero además, dice, a los que ha defraudado, seguramente también defraudó a gente con sumas importantes, dice que se lo va a devolver cuadriplicado. Entonces, hay un
un deseo genuino y una confesión real, porque no me cabe duda que lo cumplió, porque si se lo dijo al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo tomó como tal. Entonces, habla, es espontáneo. y es espontáneo. Nadie se lo impone, nadie le dice. Exacto, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que a veces uno duda de la presencia del Espíritu Santo en personas que con cosas infinitamente menores, ¿no es cierto?, resulta tan orgullosa, o como decimos nosotros en nuestra jerga cultural propia, ¿no es cierto?, se hacen los locos con cosas que ellos saben que hicieron mal y que no están dispuestos a restituir. Claro, a restituir. El Espíritu Santo trabaja en ese, nosotros. Ese redarguir de decir, yo, ¿sabes qué? Yo me aproveché de ti, te cobré lo que no debía cobrarte, pero te pido perdón, y te devuelvo esto, y además con los intereses, no sé, algo así, me quisiera, sería lo que uno esperaría escuchar, ¿me entiendes? Pero muchas veces, por eso es tan complicado a veces las transacciones comerciales entre hermanos, porque después están bajo el mismo techo, y uno sabe que no se hablan, saben que ya se odian muchos de ellos por problemas justamente de malas prácticas económicas, malas prácticas profesionales, en fin, lo que sea. Pero eso, desgraciadamente, la iglesia no escapa a eso, y eso, ¿no es cierto?, va provocando en nosotros ahora como cristianos este albergar amargura, y esto que en definitiva, aun cuando no se lleva al acto físico propiamente tal, ya hemos asesinado a nuestro hermano o hermana en nuestro corazón, y eso para el Señor cuenta como el mismo homicidio. Así el es. mismo homicidio. Así que siempre tenemos que estar muy atentos a qué es lo que nosotros sentimos, lo que pasa por nuestra mente, estar atentos de no caer en esto, y si caemos en esto, de pedir disculpas inmediatamente. Exacto. A mi hermano si corresponde, y a Dios de todas maneras. A Dios de todas maneras, exactamente. Y no olvide, por favor, el corazón de la restitución. El corazón de la restitución. Eso es súper importante, porque eso es un signo externo real de un cambio interno. Fíjese usted, le vuelvo a citar el tema de saqueo. Es una cosa evidentemente sobrenatural y netamente espiritual. No podía haber sido de otra manera. Un hombre no se transforma de la noche a la mañana, o en un abrir y cerrar de ojos, de ser un avaro y un estafador, en un hombre generoso y sano en sus finanzas. Lo que pasó con Saqueo, ¿no es cierto?, es un acto del Espíritu Santo, que es el que debe operar en nosotros también, si es que en verdad somos hijos de Dios. La restitución, yo te saqué, te robé, te usé, ¿no es cierto? A veces nosotros, y en cosas tan sencillas como que pedimos una herramienta, la ocupamos, y ni siquiera la limpiamos y la devolvemos como tal. Y la persona, ¿qué es lo que dice? A mí me ha pasado, o sea, uno dice, pucha, por último no me lo hubiese devuelto la cortadora de pasto con benzina. Entonces, pero uno sí ve, entonces, hay situaciones donde uno ve a hermanos, hermanas que tienen esta reacción espontánea, digamos, de salir al mundo y pedir perdón. Y escanear su vida, digamos, y empezar a ver, ¿dónde estoy falto? ¿Dónde fallo? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo restaurar? Sin que nadie le diga. Así es. Bueno, vamos a la pausa musical y venimos ya para despedir el programa. Bien, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, y es un tema que esperamos se siga conversando al interior de los hogares de quienes nos escuchan, porque realmente es un tema, digamos, que nunca está ausente, desgraciadamente, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo el día de hoy, en los tiempos que vivimos, donde se tiende a ser tan contestatario, tan violento, tan deseoso, ¿no es cierto?, de venganza. Yo escuchaba las noticias hoy día a la hora de almuerzo, un grupo de muchachos que pasa por una casa, ¿no es cierto?, y tiran una broma hacia adentro, una ventana abierta, y salen los dueños de casa, pistola en mano, y se agarraron a balazos. O sea,
claro, uno dice, ¿cuál es la proporción de una provocación? Pero la forma desproporcionada de reacción que tenemos muchas veces, uno lo ve en todo orden de cosas. Entonces, ese acto violento que uno puede ver incluso en los espectáculos deportivos, en que ya no se va a disfrutar del espectáculo propiamente tal, sino que es una verdadera guerra. Entonces, poner atención en eso. Somos hijos de Dios, somos cristianos, y nuestro estándar es un estándar sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede en nosotros producir. Así que el llamado es tal como decía Andrés, a examinar nuestra vida. Les recomiendo la primera carta del apóstol Juan, no el Evangelio, la carta, donde hace una serie de preguntas que nos llaman al examen, ¿no es cierto?, si es que en verdad somos cristianos. Porque muchas veces nosotros tenemos un cristianismo nominal, pero nuestras reacciones y lo que sentimos, lo que albergamos hacia otras personas, realmente nos hace dudar de que lo seamos. Y el Señor Jesucristo claramente le da una tremenda importancia. Exactamente, a eso. Habla tal como decías tú, imagínate, expuesto al infierno. O sea, está hablando de una persona no salva, una persona que se dice cristiana, pero que en su corazón tiene tales raíces de amargura que para él o ella siempre hay una descalificación hacia los demás. Entonces, para el Señor es lo mismo que si hubiéramos asesinado a alguien. Exacto, porque la palabra del Señor aquí en el Nuevo Testamento va a la raíz del problema, que es justamente el corazón del hombre, que es el que está corrompido. Por eso Él dice, le voy a dar un corazón nuevo. Bueno, despedimos el programa, les agradecemos su sintonía y esperamos en el Señor que este sea un tema que y los demás temas que estamos tratando sean, ¿no es cierto?, siempre ustedes los continúen tratando en familia. Así que el Señor les bendiga. Bendiciones.